Hola con todos, mi nombre es Álvaro Toledo González, soy médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitario de San Gabriel Alto, en Villa María del Triunfo, y para continuar con el curso, a mí me ha tocado el tema de evaluación integral y plan de atención individual de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil. Vamos a conversar un poco sobre cuáles son los factores a considerar que puedan determinar un maltrato infantil, la evaluación integral, procedimiento ordinario, procedimiento que correspondería a urgencias y acciones específicas. Los factores a considerar que pueden determinar un maltrato infantil se pueden dar con un examen físico, debe estar incluida la evaluación de lesiones o signos, síntomas presuntos de abuso, tanto sexual como físico o negligencia. Pruebas de laboratorio, como hemograma, exámenes de orina, algunas radiografías, gamografías u otros exámenes, ¿no? Por ahí que puede ser algún examen de una prueba rápida de VIH, etc. Información sobre la historia clínica y los antecedentes de desarrollo del niño. Acá podemos ver cómo se ha presentado el niño durante ese tiempo, si ha tenido algún retraso en el desarrollo o este se presenta después del maltrato o del abuso. Descripción u observación del comportamiento del niño, ya que es bien conocido que hay un cambio en el comportamiento de este cuando hay un maltrato o, bueno, es víctima de un maltrato infantil. Observación de las interacciones entre los padres o las personas responsables del cuidado y el niño. También podemos ver algunas discusiones con los padres o las personas responsables del cuidado, y una de las cosas fundamentales sería la entrevista con el niño. En la evaluación integral, esta nos permite una respuesta coordinada a las víctimas de maltrato y podemos darnos por la evaluación, la investigación y seguimiento de los casos de abuso infantil que gestione el menor trauma posible, garantizado su seguridad y bienestar. Esta evaluación involucra tanto a médicos, pueden ser pediatras, internistas, emergenciólogos, también obstetras y ginecólogos, enfermeras, psicólogos, médicos legistas, tanto como asistentes sociales. La primera atención en el abordaje del maltrato infantil debe ser integral, como ya bien lo he mencionado, incidiendo sobre el conjunto de carencias, problemas y necesidades biopsicosociales del menor. Y debe mantenerse en el tiempo dando respuesta a nuevas necesidades que pueden surgir. Se debe crear un clima básico de confianza y de ayuda que favorezca la expresión de sus emociones, sentimientos y pensamientos. Durante todo el proceso se deben facilitar las medidas de protección necesarias, respetando y promoviendo la garantía de los derechos de la infancia. El proceso de recuperación debe iniciarse después del mismo o desde el mismo momento que contacta con el sistema sanitario. La atención debe ser centrada en la persona menor como sujeto protagonista, que debe estar por encima de otras consideraciones, dudas o mitos. La atención en condiciones y en instalaciones acordes a la edad, desarrollo evolutivo y características de las personas menores, respetando su intimidad, dignidad y confidencialidad. Esto es bastante importante ya que le vamos a dar el confort al niño o a la persona involucrada en el maltrato y que nos pueda contar o dar ciertos detalles de las cosas, ¿no? Y respetando su intimidad y dándole la confianza que puede confiar en nuestra confidencialidad. La exploración física debe hacerse lo antes posible, dentro de las 48 a 72 horas, ya que puede desaparecer ciertas muestras biológicas, tanto semen, pelos, sangre, o pueden haber algunas cicatrizaciones de algunas posibles lesiones. La asistente sanitaria que coordine de las diferentes especialistas en un solo acto, tomando imágenes de lesiones, muestras para análisis y garantizando la cadena de custodia en las muestras de interés médico legal.
ya que hay que evitar el maltrato la sobreexposición del menor. Las medidas tienen que garantizar la protección, alejando personas menores del foco de violencia, incluso facilitando su ingreso hospitalario de forma cautelar si este fuera necesario. La coordinación de las actuaciones preventivas, terapéuticas y de intervención social. Entonces, definiendo o viendo cuáles son los criterios que definen la gravedad del maltrato, la gravedad del maltrato se puede expresar tanto a corto, mediano o largo plazo. Entonces, tenemos frecuencia e intensidad de los indicadores. Esto significa que hay una gravedad de lesiones y de las enfermedades derivadas de la situación de maltrato. 2, el grado de vulnerabilidad. Esto se refiere a cronicidad y frecuencia de maltrato. Acceso del perpetrador al menor y tipo de relación que mantiene, ya que no necesariamente puede ser un familiar directo, tanto como padre o madre, también puede ser algún cuidador, algún vecino, etc. Características y condiciones en las que está el menor en su entorno familiar y social. La condición de la vivienda, la condición de cuidado, etc. Características de los padres o cuidadores principales. Hay que ver la capacidad, si tienen algún grado de instrucción o no, integración social, recursos personales, material, actitud ante el menor y ante el problema. Las características del entorno familiar son muy importantes y, si fuera necesario, la solicitud de ayuda previa por reiteración de maltrato. Entonces, viendo la gravedad del maltrato, se puede proceder de una manera ordinaria o ya en urgencias. Entonces, en el procedimiento ordinario, debe haber una entrevista a los familiares y al menor. Recabar antecedentes sociofamiliares e integrar la información sobre el menor y su familia, procedente de otras áreas, tanto servicio social, educación, salud. Coordinar la intervención sanitaria con las otras instancias que tengan un papel significativo sobre el funcionamiento del núcleo familiar, tanto servicios sociales comunitarios, servicios de protección a los menores o unidades de tratamiento familiar. Valorar junto con otros profesionales sanitarios las características del contexto familiar y la interacción de los factores de riesgo y de protección para la adopción de medidas más adecuadas al interés superior del menor. También se debe proponer a la familia activos y recursos comunitarios, programas de apoyo que promuevan el cambio de las circunstancias familiares y coordinar la movilización de estos para asegurar la continuidad de la intervención integral e intersectorial. También en la atención ordinaria, acordar conjuntamente con el menor y su familia algún plan de salud que pueda tener o pueda darse lugar en el centro de salud al cual están acudiendo. En los casos de violencia de género, se puede actuar según el protocolo de violencia de género y en coordinación con el resto de profesionales. En la atención hospitalaria, en este caso pueden requerir seguimiento en el hospital aquellos casos dudosos que, por las características de los indicadores de las lesiones o mecanismos de producción de las mismas, hacen necesaria continuar el estudio de salud de estos menores. Es fundamental establecer un sistema o circuito con el que se conozca la evolución de los casos, con el objetivo de mejorar las actuaciones que se consideran deficitarias o incompletas. Entonces, en el hospital se debe realizar el diagnóstico social del caso y los informes técnicos que faciliten la intervención de otras instancias competentes en protección de menores. También se debe mantener el seguimiento sobre el funcionamiento familiar y el grado de colaboración de los padres con los profesionales que intervienen. Y también la prevención del maltrato infantil y la promoción del buen trato.
Cuando existe riesgo vital, o también puede ser una negación de asistencia médica por parte de los responsables del menor, acá estaríamos procediendo de una manera en urgencia. Entonces, en todos los casos que presentan riesgo vital, en agresiones sexuales recientes, debiendo ser valorados en un plazo, como ya lo mencioné, no mayor de 72 horas, que pueden ser en caso sexual crónico con una última agresión reciente, ante síntomas recientes que hagan sospechar algún abuso sexual, si existe riesgo de pérdida de pruebas, necesidad de evaluación por otros especialistas, necesidad de evaluación por médicos forenses y o necesidad de tratamiento. Entonces, lo que se quiere hacer en urgencia es mantener a la víctima para poder tener una evaluación integral de urgencia utilizando todos los recursos del hospital o del centro de salud. En el caso, cuando el caso requiera de que la urgencia sea detectada por parte de la atención primaria de salud o ser trasladada al hospital de referencia, se comunica con un pediatra de urgencia favoreciendo una atención coordinada e inmediata. Si el caso se detecta en un centro hospitalario, se comunicará a la unidad de pediatría y se procederá a la aplicación del protocolo intrahospitalario. Acá tiene que haber una exploración coordinada, también las condiciones tienen que ser aptas, notificar vía telefónica a Poder Judicial la exploración y toma de muestras si se procediera por parte de forenses o a la policía cuanto es necesario. Entonces, el inicio del proceso asistencial tiene que haber una valoración inicial. Entonces acá podemos ver que se hace la anamnesis, se hace una exploración de indicadores de sospecha y de la situación clínica. Si se trata de una situación urgente, nos preguntamos si hay o no riesgo vital de protección o se aprecia valoración urgente. Si fuera el caso, si fuera el caso, tendríamos que proceder en urgencia. Entonces, la primera medida sería tratar las lesiones y darle protección inmediata. Notificar urgente al Poder Judicial a tener una hoja de detección y notificación de maltrato infantil, ya que en este caso es grave, enviar a la delegación territorial con competencia de protección de menores. Valorar el traslado a un centro de referencia hospitalario e ingreso hospitalario si fuera necesario. Valorar la necesidad de evaluación por otros especialistas. Valorar la necesidad de evaluación por médico o médicas forenses a través del juzgado de guardia o Poder Judicial. Y darle información a la unidad de trabajo social. Si no se ve un riesgo vital, entonces tendríamos que entrar al procedimiento ordinario. Hay que darle información a la unidad de trabajo social, hay que mantener un trabajo de equipo interdisciplinar, evaluaciones del entorno y las repercusiones, una hoja de detección y notificación de maltrato infantil, ya sea tanto leve o moderado, ya que el grave sí tendría que pasar por urgencia, enviar a los servicios sociales comunitarios de la localidad de residencia del menor. Si hubieran lesiones, tiene que pasar por el Poder Judicial. Siempre va a ser importante tener un seguimiento, tanto por los servicios sociales y por los centros sanitarios, entre otros. ¿Cuáles serían las acciones que tendríamos que tener si es que existe el maltrato? En el caso de un maltrato físico, lo primero es ver cuál es el tipo de lesión. ¿Cuál ha sido el mecanismo por el cual se ha ocasionado esta lesión? La relación con el desarrollo del niño y la asociación con otros indicadores. Es importante en esta etapa dar un tratamiento médico quirúrgico a las lesiones, evaluar las enfermedades o trastornos derivados de este maltrato.
Si fuera el caso, valorar la necesidad de profilaxis de algunas enfermedades infecciosas. En el caso de abusos sexuales, además, se valorará la indicación de anticoncepción de urgencia o interrupción voluntaria del embarazo, si es que sea el caso grave. También hay que satisfacer las necesidades básicas y subsanar las carencias de estimulación afectivas, educativas o nutricionales. Evitar excesos o alimentaciones inapropiadas que ocasionan los síntomas o problemas de salud, mediante el aporte de nutrientes necesarios y el establecimiento de una dieta variada y equilibrada. También es necesario capacitar a los progenitores o a los cuidadores de los menores para establecer una dieta adecuada. En el caso de un maltrato psicológico, debemos evaluar si se asocia a otro tipo de violencia. Muchas veces están relacionadas el maltrato psicológico con el maltrato físico. Valorar el riesgo de la situación, si está muy vulnerable o no la situación del niño, ver el ambiente social y familiar. En el primer nivel de atención tiene que haber un lugar privilegiado para trabajar hacia la modificación de las pautas de la crianza y la puesta de los límites no violentos. Hay que trabajar muy de cerca con los papás o bueno, con los cuidadores para tratar de transformar este tipo de crianza o frenar el maltrato. Hacer acuerdos con los adultos, cuidadores y plantear objetos a corto plazo. La asistencia psicológica especializada debe ser inmediata si es que la persona menor lo requiere. Es imprescindible en todos los casos de abuso sexual. Hay que facilitar al menor los recursos de tratamiento psicológico especializado que necesite, sobre todo en casos de abuso sexual, ¿no? Aplicar tratamiento psicoterapéutico si necesita y en el caso de ser necesario, llegar al tratamiento psiquiátrico. Orientar al menor y a los progenitores sobre los recursos y el apoyo psicológico educativo y valorar si es necesaria derivar a otro tipo de recurso. En el caso de la negligencia, hay que realizar la valoración del riesgo y evaluar la severidad de la situación. Todo depende del nivel de atención en que debe abordarse. Si es una negligencia ya de larga data, hablar con los protagonistas y darles el tratamiento necesario. Tiene que ser interdisciplinaria e interinstitucional. Favorablemente tenemos en el Poder Judicial ciertas instituciones como el SEM y también el apoyo de los centros de salud mental comunitarios que tenemos tanto personal de psiquiatría, psicología y de asistencia social. También hay que fijar los objetivos a corto plazo y evaluar las respuestas. Es necesario contactar a la familia de todas las áreas, tanto por parte de psicología, asistencia social y psiquiatría. Hay que trabajar de forma articulada entre distintas instituciones, tanto policiales, Poder Judicial, de salud. Evaluar si los cuidadores están en condiciones de continuar con el cuidado o la crianza de los niños. Y tiene que ser tiene que haber necesariamente un abordaje familiar interdisciplinario e interinstitucional y lograr que puedan cumplir con sus funciones. Entonces, viendo los factores de riesgo, si hay un factor de riesgo infantil, si existe y hay indicadores de sospecha de maltrato infantil, tiene que haber un inicio de procedimiento asistencial. Si no se encuentran factores de riesgo de maltrato infantil, entonces hay que potenciar los factores protectores, hay que promocionar el buen trato y las buenas costumbres en casa o en el entorno familiar, y la prevención tiene que ser primaria. Si los factores de riesgo existen y existen indicadores de sospecha de maltrato infantil,
o bueno, en este caso no existen sospechas de maltrato infantil, potenciar factores protectores, promocionar el buen trato, prevención secundaria, en este caso, vigilancia y seguimiento. Hay que dar información a las unidades de trabajo social y tiene que haber un abordaje de los factores de riesgo. Esta es la bibliografía utilizada y eso sería todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.